Ya no había nada alrededor. Cuando salí a flote no vi en torno a mí nada distinto del mar. Un segundo después, como a 100 metros de distancia, el buque surgió de entre las olas. Solo entonces me di cuenta de que había caído el agua. Ahí, a pocos metros de distancia, mis compañeros se gritaban unos a otros, manteniéndose a flote. Entonces fue cuando vi la balsa. Por un instante dejé de ver la balsa, pero procuré no perder la dirección. Bruscamente, un golpe de la ola la puso al lado mío. Traté de saltar al interior. Si hubiera tenido que decidirlo, no habría sabido por cuál de mis compañeros empezar. Me sentí tranquilo. Pensé que dentro de un momento vendrían a buscarme. Pensaba que era enteramente normal que algunos de mis compañeros hubieran alcanzado las otras balsas, como alcancé yo la mía. De pronto me di cuenta del sol. Atontado, todavía sin recobrarme por completo, miré el reloj. Eran las 12 clavadas. No tenía alimentos ni agua y pensaba que antes de las 3 de la tarde la sed sería abrasadora. Solo entonces sentí el dolor en la rodilla derecha. Tenía una herida honda, en forma de media luna, en el parte inferior de la rodilla. A la 1 de la tarde me senté en la balsa a escrutar el horizonte. En ese momento no sentía sed ni hambre. La única necesidad que sentía era la de que aparecieran los aviones. El sol estaba descendiendo. Se puso rojo y grande en el ocaso y entonces empecé a orientarme. Ahora sabía por dónde aparecerían los aviones. Luego se puso color de violetas oscuras. Inmediatamente después, la noche apretada y tensa se derrumbó sobre el mar. Esa noche me costó trabajo encontrar la Osa Menor, perdida en una confusa e interminable maraña de estrellas. Nunca había visto tantas. No sé por qué me sentía menos solo mirando la Osa Menor. La noche del 28 de febrero, que fue mi primera noche en el mar, miré el reloj cada minuto. Era una tortura. Pensaba que me volvería loco el reloj. No había dormido un segundo en toda la noche. Creí ver un punto en el horizonte. Me incorporé con la vista fija en aquel punto negro que avanzaba. El avión no venía hacia la balsa. Cuando vi crecer el punto negro me pareció que pasaría por encima de mi cabeza. Pero pasó muy distante y a una altura desde la cual era imposible que me vieran. Luego dio una larga vuelta, tomó la dirección de regreso y empezó a perderse en el mismo lugar del cielo por donde había aparecido. De pronto me olvidé de la sed. Ahí mismo, sobre mi cabeza, más fuerte que el ruido de las olas, oí el ruido de otro avión. Aguardé que estuviera exactamente sobre la balsa. Le hice una breve señal y esperé que pasara de nuevo, cada vez más bajo. Pero ocurrió todo lo contrario. Tomó altura rápidamente y se perdió por donde había aparecido. Lentamente, como cazando una presa, la aleta de un tiburón se deslizaba a lo largo de la borda. Al atardecer, el agua transparente ofrece un hermoso espectáculo. Tiburones y peces de todos los colores acompañaban la balsa hasta el anochecer. Era mi segunda noche en el mar, noche de hambre y de sed y de desesperación. Solo esa noche decidí que con lo único que contaba para salvarme era con mi voluntad y con los restos de mis fuerzas. El tercero fue el más desesperante de todos. No ocurrió nada de particular. La balsa avanzó impulsada por la brisa. Yo no tenía fuerzas para remar. El día se nubló, sentí frío y como no veía el sol perdí la orientación. Perdí definitivamente las esperanzas de que me rescataran. Todos los días, con asombrosa puntualidad, los tiburones llegaban a las 5. Había entonces un festín en torno a la balsa. Peces enormes saltaban fuera del agua y pocos momentos después resurgían destrozados. Por si acaso, desde el cuarto día estuve siempre con el remo listo para defenderme, después de las 5 de la tarde. En mi cuarta noche, como a 30 kilómetros de la balsa, avanzando en el mismo sentido de la brisa, vi las intermitentes pero inconfundibles luces de un barco. Las luces eran cada vez más lejanas. Empecé a sudar. Empecé a sentirme agotado. Al contacto del sol, la herida de la rodilla empezó a dolerme. A los pocos minutos sentí una terrible alegría. 7 gaviotas volaban sobre la balsa. Para un hambriento marino solitario en el mar, la presencia de las gaviotas es un mensaje de esperanza. 7 gaviotas sobre la balsa significaban la proximidad de la tierra. Entonces vi una pequeña gaviota, como del tamaño de mi mano, que volaba en torno a la balsa y se paraba por breves minutos en el otro extremo de la borda. Entonces corté la respiración y con una tensión desesperada empecé a deslizar la mano. El chorro de sangre en la balsa soliviantó a los peces. La blanca y brillante panza de un tiburón pasó rozando la borda.
Me llevé a la boca una hilaza de muslo, pero no pude tragarlo. Estaba anocheciendo y los peces, enloquecidos por el dolor de la sangre, daban saltos en torno a la balsa. Cuando oscureció por completo arrojé al agua los restos de la gaviota y me acosté a morir. Después de la medianoche hubo un cambio. Salió la luna. No recuerdo el amanecer del sexto día. Iban a ser las 5. Puntuales, los tiburones estaban ahí rondando la balsa. Por varias razones, aquel día, mi séptimo día, era muy distinto de los anteriores. El mar estaba calmado y oscuro. También los peces eran diferentes. Desde muy temprano escolataban la balsa. Los había de todos los colores, de todas las formas y tamaños. Navegando junto a ellos, la balsa parecía deslizarse sobre un acuario. Perseguido por el tiburón, un pez brillante y verde había saltado dentro de la balsa. Con todas mis fuerzas descargué un golpe de remo en su cabeza. El animal quedó inmóvil con el impacto y un hilo de sangre oscura tiñó el agua de la balsa. El primer pedazo me produjo alivio inmediato. Mi terrible hambre de 7 días se aplacó en un instante. Volví a sentirme fuerte como el primer día. Entonces fue cuando sentí la embestida del tiburón. El tiburón se había llevado mi presa. El anochecer fue igual al de todos los días, pero la noche fue más oscura. El mar estaba borrascoso. Amenazaba lluvia. Debía agarrarme fuertemente a la borda para evitar que el fuerte oleaje me arrojara al agua. Pocos minutos después de las 12 de la noche, una ola enorme levantó la balsa, la enderezó primero hacia arriba y en una fracción de segundo la hizo dar una vuelta de campana. Me di cuenta de todo cuando estaba en el agua, nadando hacia arriba, como en la tarde del accidente. Nadé desesperadamente, salí a la superficie y me sentí morir de terror. No vi la balsa. Detrás de mí, como a 1 metro de distancia, la balsa apareció en la superficie, liviana, batida por las olas. La alcancé en 2 brazadas. Seguro de que aquel día sería el último esfuerzo que debía hacer en mi vida, apelé a mis últimos vestigios de energía, me suspendí en la borda y caí exhausto en el fondo de la balsa. Así amaneció mi 8º día en el mar. Fue una mañana tempestuosa. Una gaviota grande, oscura y vieja voló sobre la balsa. Entonces no pude dudar de que me encontraba cerca de tierra. Grandes cantidades de gaviotas se acercaban por todos lados. Después de estar 7 días en una balsa, una es capaz de advertir el cambio más imperceptible en el color del agua. El 7 de marzo, a las 3:30 de la tarde, advertí que la balsa entraba en una zona donde el agua no era azul, sino de un verde oscuro. En mi 9º día me sucedió una cosa increíble. En el centro de la balsa, enredada entre los cabos de la malla, había una raíz roja. Cuando terminé de comer, no me sentí más aliviado. Mi 9ª noche fue la más larga de todas. Me había acostado en la balsa y las olas se rompían suavemente contra la borda, pero no era dueño de mis sentidos. El cielo se puso rojo, como al atardecer, y ese fue otro factor de confusión. Entonces no supe si era un nuevo día o un nuevo atardecer. Cuando el cielo comenzó a ponerse azul, miré el horizonte. Por todos los lados estaba el agua verde y tranquila. Pero frente a la balsa, en la penumbra del amanecer, hallé una larga sombra espesa. Contra el cielo diáfano se encontraban los perfiles de los cocoteros, pero en el estado en que yo me encontraba, se está prevenido contra las alucinaciones. Los cocoteros eran demasiado nítidos para que fueran ciertos. Loco de alegría, agarré mi único pedazo de remo y traté de impulsar la balsa hacia la costa, en línea recta. El viento frío del amanecer me secaba el sudor y me producía un dolor destemplado en los huesos, pero seguía remando.